estúpidos dije. Ajá, muy bien. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Círculo de Emprendedores. Es interesante como siempre trata de robar protagonismo. Por una de estas cosas es que terminamos. Ok. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Círculo de Emprendedores. Mi nombre es Aldair Olmos Muñoz y hoy tengo una invitada increíble, una invitada muy especial para mí. Hay personas que hablan con la voz y otras que escriben con el alma. Yo tengo el placer de haber invitado aquí en el equipo de Prometheus Consulting a esta persona que quiero mucho, que admiro mucho, María Isabel Sánchez, escritora, emprendedora de específicamente escribir. Escribes muy bonito. Y yo voy rápido y aquí me gusta ir muy rápido y por eso pues quiero decirte, esta es una entrevista que nos va a salir del alma y vamos a ver, y sí nos gustaría saber cuál ha sido tu proceso creativo y cómo has emprendido a través de estos escritos. Entonces la primera pregunta que yo te quiero hacer, y es una pregunta para mí muy importante, es: ¿alguna vez te ha dado miedo de escribir sobre algo específico y que justamente es lo que te llevó a escribir? ¿Cuál fue tu primer momento de proceso creativo? Bueno, yo creo que el momento más retador a nivel de escritura fue escribir sobre eso que quería evitar con todo mi corazón. Como yo escribo para conocerme, para leerme más adelante y volver a encontrarme, escribir sobre lo que me cuesta, sobre lo que me duele, sobre lo que me incomoda, es lo que realmente más me cuesta plasmar en papel, por más que yo comprenda perfectamente cómo me siento. Y el hecho de compartirlo es lo que más me ha costado. Es más, creo que los escritos más personales que han salido de mi puño y letra son esos que tal vez toquen un libro a futuro, que salga a la venta, más no lo que he compartido hasta el momento. Wow, creo que está muy bonito y sobre todo porque creo que esta entrevista es especial porque te conozco desde hace ya varios años y sé que no estás empezando a escribir, sino que escribías de antes. ¿Desde cuándo? O sea, ¿cómo fue tu proceso de inspiración? O sea, ¿cuándo empezaste a escribir? Por más que no lo publicaras, ¿desde qué momento tú dijiste, sabes qué, quiero empezar a escribir y quiero empezar a incursionar en el mundo de la escritura? Bueno, realmente fue desde muy pequeña, más o menos como finales de primaria, principios de secundaria. A mí eso de el lado creativo, el teatro, cantar, componer canciones y sobre todo escribir, me hace como conectar mucho con cómo me siento, con cómo soy, con quién soy, con quién quiero ser más adelante. Así que definitivamente desde pequeña. Sí tuve un bloqueo creativo de un par de años, pero creo que el tenerlo simplemente hizo que escribiera ahora con más certeza de todo lo que siento. Me acabas de dar una información que me llamó mucho la atención porque sé que eres muy creativa. O sea, ese sentimiento de bloqueo creativo en tu proceso de creación de contenido, de creación de escritos, ¿cuál ha sido el impacto o cómo lo sentiste? Bueno, yo escribo sobre cómo me siento. Si estoy muy feliz, escribo cosas súper emotivas y alegres. Si estoy triste, escribo cosas realmente desgarradoras. Y usualmente cuando termino de escribir cómo me sentí, me siento cada vez más como eso que escribí. Así que escribir sobre algo que me duele, que me afecta, me incomoda, realmente es una lucha interna y entre más lo pueda posponer, más lo voy a hacer. Y yo estuve un buen par de años sin escribir absolutamente nada porque tuve un escenario familiar muy complicado con la salud de dos personas muy queridas que gracias a Dios se pudo superar y no terminó en el fallecimiento de nadie, pero el conectar con cómo me sentía era algo muy duro para mí y yo creo que durante años decidí desconectarme para no pensar en cómo me estaba sintiendo y en todo lo que probablemente en ese momento pensé que podía perder. Dices algo muy interesante y es de emociones, de cómo te sentías. Y yo creo que muchas personas encuentran la inspiración en este tipo de proyectos, justamente en esas emociones, esos sentimientos. Pero muchas personas también les cuesta crear porque esos sentimientos no les permite, ¿sabes? Empezar a ese proceso creativo de cómo has hecho para justamente canalizar tus emociones y sentimientos a un papel y una pluma, o cuál ha sido tu proceso de ese manejo de emociones y sentimientos que te permitan específicamente tener este contenido tan bonito y tan bueno para todos.
Yo creo que el apoyo de las personas a las que se los he querido compartir, los comentarios bonitos, tanto de familia como de amistades, pero sobre todo de personas que jamás he visto y no tengo ni idea de quién son, que me han empezado a seguir porque publico lo que publico. Entre más sincero sea el comentario, que yo publiqué algo súper emotivo, que en algún punto yo sentí que necesitaba leer y lo escribí para que alguien que se sintiera como yo me sentí lo pudiera leer y sentirse mejor. Esa palabra que yo no tuve o esa palabra que sí tuve y me sacó de un hueco en el que sentí que estaba, ese feedback de, oye, gracias por publicar esto, necesitaba leerlo, oye, no puedo creer que tú te sientas así, yo pensé que era la única persona que había pasado por X, Y o Z. Eso es lo que realmente me motiva pues a seguir escribiendo, a atreverme y a que se me quite un poquito la pena, porque al final yo escribo la mayoría de las cosas sobre cosas que me han pasado. Y cada vez que publico estoy publicando de alguna manera algún pedacito de mí, y si no es de mí, mi perspectiva sobre algo que experimenté, aunque sea indirectamente. Pero sí te da pena, o sea, contar eso. Sí te da pena, o sea, cuéntame un poquito de eso. Me dio mucha pena al inicio, porque yo me dije, o sea, hay un escrito que yo tengo muy emotivo, muy potente, y yo creo que ha sido el que más interacción ha tenido, que es básicamente sobre salud mental. Y yo lo hice con la intención de que cualquier persona que se sienta no acompañado o que no sepa cómo salir de una situación mental realmente difícil, sepa que muchas personas en algún punto de nuestra vida hemos estado ahí, y si no lo hemos estado, probablemente lo lleguemos a estar, ya sea por temas bioquímicos o sea por una situación en particular. Lamentablemente es muy probable que si no nos ha pasado, conozcamos a alguien a quien sí. Y yo publiqué eso porque tuve muchas amistades que pasaron por cosas realmente difíciles, y yo fui la persona que estuvo ahí para ellas y para ellos. Y yo me dije, y a la gente que está pasando por lo mismo, que no me tiene a mí o a alguien como yo, ¿quién les está diciendo que no se rindan? ¿Y quién les está diciendo que lo sigan intentando? ¿Quién les está diciendo confía en mí, llámame, cuentas conmigo? Y yo dije, ¿sabes qué? Tal vez yo no pueda ser ese alguien para todos, o tal vez no tengan todos una amiga de confianza, pero sí puedo de alguna manera conectar con la gente y acompañarlos en sentimiento, y que sepan que está bien no estar bien todo el tiempo, básicamente. Y entre más compartí, más recibí comentarios, hubo gente que no conocía o que sí conocía y me terminó diciendo cosas súper personales, y terminé ahí siendo un poquito psicóloga que no soy, pero es bonito el voto de confianza. Y al final, cada vez que me leen, yo siento que me dan un voto de confianza. ¿Has pensado comercializarlo? ¿Has pensado hacer un libro, por ejemplo, que genuinamente pues, no solamente puedas proyectarlo, sino también te permita autofinanciarte? ¿Cómo has visto ese escenario, por ejemplo? Bueno, sí, pero el sí viene acompañado de un montón de comentarios. La verdad es que yo empecé a publicarlo no porque quiero hacer ruido, entendiendo ruido con likes, interacción. Yo realmente quiero que mis escritos generen un eco y sean el espacio para iniciar conversaciones incómodas. Yo siento que esa es la verdadera razón por la que yo empecé a incomodarme a propósito y mostrar un poquito más de mí. Sí me gustaría hacer un libro, y creo que la diferencia de ese libro con las cosas que he publicado hasta el momento es que estarían las cosas que escribo para mí, porque no todo lo que escribo lo hago con la intención de publicarlo. Por más que tal vez muchas cosas de las que escribo para mí puedan ayudar a un montón de personas, esas son las cosas que todavía no estoy lista para compartir. Es más, el escrito que se llama Disculpa, que tiene que ver con el duelo de amistades, eso pasó hace un año y medio. El escrito de un cuento de Navidad que tengo realmente es el miedo a que mi abuela deje de estar viva, por más que no sea lo que ocurre en la historia, es ese miedo reflejado en letras. Entonces cuesta un poquito procesarlo, y hay algo que a mí me pesa mucho, que sé que todavía no estoy lista para compartir, pero que ya está escrito. A mí me llamó mucho la atención cuando me dijiste, estoy haciendo un podcast sobre emprendimientos y quiero que tú vayas, y fue como que, pero es que yo no gano dinero con esto. Entonces, que igual nosotros lo consideramos un emprendimiento. Y yo me puse a pensar, si emprender es crear, y yo estoy creando algo propio con toda la intención del mundo, que ojo, tiene una posibilidad de entrada económica a futuro, pero al final del día sí estoy emprendiendo. ¿Me explico? Y creo que cualquier persona que esté en eso es como tiene que ver las cosas. No todo lo que haces tiene un valor monetario, pero lo importante es que todo lo que hagas y crees tenga un valor. Es que justamente por eso es la pregunta, porque al final, probablemente ya te lo han dicho, no sé si ya te lo dijeron, como que deberías cobrar por esto, deberías sacar un libro. Y yo creo que beneficia muchísimo ese aspecto de la parte económica, porque también te ayuda a ti
a poder enfocarte un poco más en esto y poder enfocar tus escritos a ese tipo de perspectivas. Me gusta mucho la parte emocional de no quiero hacerlo por eso, pero si se te abriera la oportunidad y alguien te dice, mira, te voy a publicar, ¿lo harías o no lo harías? Sí, realmente lo que he escrito y lo que he compartido lo estoy editando con miras a que termine siendo una compilación de mis escritos. Entonces, ¿qué sucede? Ya yo tengo hasta quién, o sea, eso ya está averiguadísimo, a pasitos de tortuga, tampoco quiero como irme de boca porque no es algo que tengo apuro de hacer porque quiero que esté bien hecho, tampoco es que voy a esperar al escenario perfecto, pero sí quiero que cada capítulo sea algo de lo que me siento extremadamente orgullosa. Pero, por ejemplo, hay plataformas como Substack, que es la plataforma en la que últimamente he subido lo que escribo, que hay capacidad de monetizar ahí. O sea, me pueden aportar económicamente, por ponerte un ejemplo, igual si yo decido abrir una cuenta que sea para que la gente se suscriba y únicamente si pagas X cantidad mensual, es que pueden leer lo que escribo. O sea, hay maneras distintas a publicar un libro, que son cosas que me vengo a enterar rodeándome de la gente que está haciendo lo mismo que yo, pero desde hace mucho más tiempo. Entonces, definitivamente también han sido para mí como mentores. ¿Y no lo verías como competencia en ese caso? O sea, ¿cuál sería la relación? No sé cómo funciona este mundo del emprendimiento en escritura. ¿Cómo funcionaría? Bueno, realmente las personas que hacen cosas parecidas a mí o que llevan haciéndolas desde hace mucho más tiempo, yo los veo y las veo, porque en su mayoría son mujeres, como una inspiración. En realidad, creo que lo más bonito que me ha pasado desde que he empezado a compartir lo que escribo no han sido los mensajes de gracias por escribir esto, necesitaba leerlo, o no puedo creer, bla, 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 bla. Fue un muchacho que creo que hace como un mes me escribió y me dijo, tú me inspiras a escribir. Me das ganas, o sea, verte publicar lo que escribes me da ganas de hacer lo mismo. Yo escribo guiones de películas, cortometrajes, me encantaría compartirte algo de lo que escribo. Y yo me acuerdo que puse en CloudFront que este es el mejor mensaje que he recibido hoy. Entonces es bonito ver que algunas personas me están viendo como yo vi a las personas que me inspiraron a estar aquí sentada hoy, básicamente. Claro, claro. Y al final, de nuevo, y lo repito porque es muy noble de tu parte, no querer hacerlo por el dinero, no querer hacerlo por la parte monetaria, simplemente por el poder ayudar a otras personas, que quizás otras personas también quieran como monetizarlo desde su punto de vista, pero el hecho que tú quieras ser simplemente esa inspiración o iniciar siendo esa inspiración, creo que está increíble y creo que es muy bonito. Pero hablemos un poquito más de la parte personal y creo que te voy a hacer una pregunta que puede incomodarte un poco y es, ¿alguna vez te has arrepentido? Y esta pregunta para mí creo que es muy importante. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber publicado algo de lo que hayas publicado en este momento? Yo creo que al contrario, me he arrepentido de haber demorado tanto en hacer público algo tan importante para mí. ¿Por qué? O sea, el impacto que creó el escrito de Gracias por confiar en mí, que es el de salud mental, fue para mí tan grande y tan importante que ojalá lo hubiera escrito antes, ojalá lo hubiera publicado antes, ojalá hubiera empezado a hablar del tema antes, porque me llegaron tantos comentarios fuertes, emotivos, impresionantes, que creo que la única diferencia es haberlo plasmado en papel antes, porque esa es mi manera de ver las cosas desde que me conoces, básicamente. Y una respuesta que yo sé que, o sea, te voy a hacer una pregunta que yo sé que, ya yo sé la respuesta, pero igual me gustaría que nos compartieras. Entonces, ¿para qué la preguntas? Mentira. ¿Has llorado cuando has hecho algún escrito? ¿Te has emocionado cuando has hecho un escrito? ¿Cómo ha sido ese proceso creativo? ¿Cómo esos sentimientos te han afectado? Sí, vuelvo y digo, o sea, si esto es como me siento en la mayoría de las veces cuando se trata de mí, porque no todos mis escritos se tratan de mis experiencias, sí ha sido pesado. Y recuerdo que cuando fue el tema del cuento de Navidad, yo lloré mientras se lo leía a mi mejor amiga lloró al teléfono escuchándome leerlo, mi abuela lloró y mi familia lloró cuando me escucharon leerlo cuando ganó el concurso, porque eso fue para un concurso de cuentos navideños. Y cuando fue lo de Gracias por confiar en mí, yo tuve la suerte de que ese fin de semana mis amigas dijeron, nos vamos para el valle, y yo dije, gracias, necesito respirar porque es too much. Incluso de lo que te gusta te puedes cansar un poco, tienes que dar tus espacios. Yo te quería hacer una pregunta y es un poquito personal, pero para los que no saben... Todo lo que me has preguntado es personal. Para los que no saben y de dónde conozco a Marisabel, pues Marisabel es mi ex. Y pues dentro ¿Tienes pruebas? Dentro de todo este proceso, pues sí, estuvimos juntos varios años.
Y muchas personas, y de qué viene la pregunta, muchas personas se inspiran a través de las relaciones personales, específicamente amorosas o relaciones amorosas. Ujú. Y quería preguntarte, no sé si ese ha sido tu caso en especial, porque sé que has hablado de otros temas. Y la pregunta es, ¿has hablado o has escrito algo sobre eso? ¿Has escrito algo sobre mí? Sin presión, sin presión, si te sientes cómodo. Pero básicamente esa es la pregunta. ¿Cómo lo has Es visto? interesante como siempre trata de robar protagonismo. Por una de estas cosas es que terminamos. Ok, mentira, mentira. O sea, recientemente no, porque obviamente ya somos amigos desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos Tampoco años. tanto. Demasiados años. Pero en su momento yo sí escribí algo sobre ti, pero antes del bloqueo creativo, antes de que la vida me pasara por encima de alguna manera. Y en realidad, y creo que te lo compartí, estoy casi segura de que te lo pude haber compartido, que era una historia de dos personas y uno de ellos estaba realmente ocupado. Sí, sí lo hizo. Y a la otra persona pues le dolía mucho, pero fue como que, ¿sabes? Mejor estar con alguien ocupado que me quiere, que me respeta, que está ahí para mí, todas esas cosas. Alguien que tenga todo el tiempo del mundo y esté conmigo 24/7 porque no tiene nada más que hacer. O sea, obviamente era mucho más emotivo que esto, pero eso es de lo que recuerdo, pues. Así Y que en esto general, solamente comprueba que no se acuerda de lo que no, claro que sí escribo. me acuerdo. Pero en general, ¿has tenido otro tipo de escritos de esa manera? ¿Lo has enfocado a ese enfoque? ¿Has tenido ese foco amoroso? Sí, sí lo he hecho. Sin embargo, creo que de lo que menos escribo es sobre amor. Porque creo que es el sentimiento que más dudo. Como que estoy segura de cómo me siento cuando estoy triste o cuando tengo una pérdida, pero cuando estoy enamorada o en esa vuelta, como que suelen ser más dudas que certezas, y suelo escribir desde un lugar donde lo tengo todo claro, no es de la incertidumbre. Entonces, por más que sí escribo al respecto, no es de lo que más escribo, ni mucho menos de lo que comparto, porque tampoco les voy a hacer mi vida privada tan fácil. Uy. Me encanta este final. Y justamente, claro, ¿no? O sea, al final es tu proceso creativo y qué quieres compartirnos a nosotros, el resto de las personas y el público que está leyendo. Y en ese sentido, me gustaría como preguntarte del proceso creativo. ¿Cuál es el día a día de Marisabel Sánchez? ¿Cómo se ve ese día a día de Marisabel Sánchez? ¿Y qué te genera este proceso creativo a la hora de escribir? Bueno, a mí todo lo que me mueve me da ganas de escribir. O sea, cualquier emoción fuerte, sea una experiencia que yo esté teniendo, sea una amistad, un familiar o alguien que me encuentre en un bar, que me quiera compartir una experiencia, cualquier conexión realmente fuerte, a mí de una vez la cabeza me hace, esto lo tengo que escribir, esto sonó bien, me gustó esto. Cuando leo me pongo súper creativa porque palabras y sensaciones que los libros crean en mí me teletransportan a otros momentos de mi vida o a momentos en los que quiero llegar. Así que yo tengo o sea, si escriben este consejo de que está brutal, agárrense una conversación de WhatsApp con ustedes mismos y cada vez que se les ocurre algo, mándenselo por voice note. No lo escriban, mándenlo por voice note, porque el tono de voz que ustedes tienen al decir ese mensaje es exactamente lo que lo va a conectar con cómo se sintieron en ese momento. Porque tal vez no lo van a escribir ese día, tal vez no lo van a editar ese día, pero eso ayuda a saber cómo te sentiste y poder darle forma, porque, ojo, yo puedo escribir dos párrafos hoy, un párrafo mañana, una oración al día siguiente, pero cuando me siento, como que cronológicamente todo cobra sentido, porque es como me he estado sintiendo. Claro, claro. Y creo que justamente por ahí existe algún ritual, justamente cuando quieres sacar ese tiempo, ¿tienes algún ritual, algo que le puedas compartir a las personas que quieran iniciar ese proceso creativo y que a ti te ayuda muchísimo para canalizar toda esa información y esa energía? Bueno, a mí me relaja mucho el olor a café y a eucalipto. Y escuchar canciones que me hacen como pisar tierra también me ayuda mucho. Recargar energía con amistades o cualquier persona que sepa que me adora también. Entonces, como que tener ese balance entre tener la energía para poder conectar con uno, creo que es el ritual que todos deberían tener. Porque al final, el que escribe y te diga que no se trata, al menos en una parte entre líneas de su vida, es mentira. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, por ejemplo, de ti, es que recuerdo que tenías como un estante gigante de libros y de autores que te encantaban leer y que te encantaban como revisar. ¿Qué autor es el que más te inspira? ¿O qué persona dentro de estos autores, si existe dentro o cualquier otro nuevo, te inspira a seguir escribiendo y seguir creciendo?
Chus, acabo de poner la misma cara que mi abuela pone cuando le preguntan cuál es su nieto favorito. Literal, es la mejor forma en la que lo puedo explicar, pero yo creo que más que un autor es agarrar el libro correcto en el momento correcto. No creo que te pueda decir uno ahorita mismo. Te voy a dar un consejo en lugar de darte un autor. Ok. Si tú escribes y necesitas como ese break mental para poder como reconectar con otras cosas o tener energía para escribir principalmente sobre un tema pesado, no todo tiene que ser autoconocimiento, no todo tiene que ser romance. A mí la fantasía me abraza cada vez que agarro un libro. O incluso dizque jugar D&D, o sea, esas cosas que siguen siendo historias contadas. Es el mejor balance que un escritor puede tener. No irse como que full a leer únicamente su género. No dejar de hacerlo nunca, pero también variar porque expandiendo tus horizontes es que realmente te conoces que te gusta y que no, igual que saliendo con gente, por ponerte un ejemplo más basic. Isa, pero hablemos de... Hola, Cherop, ¿cómo estás? Hablemos de legado. Y para mí el legado es muy importante y creemos que el legado es supremamente vital a la hora de hacer un proyecto como esto. ¿Cuál sería tu consejo y qué le dirías a alguien que está empezando a emprender, pero simplemente no se atreve? ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que tanto emprender como intentar materializar cualquier sueño que uno tenga, es que se pregunte cuál fue la razón por la que empezó. Y se agarre eso de motor y cada vez que esté a punto de desistir, se lo repita de nuevo. ¿Cuál fue lo tuyo? A mí realmente escribir me hace volver a sentirme yo cada vez que siento que me pierdo y me hace muy feliz, como que me ancla a la tierra y me hace estar más presente y vivir aquí y ahora. Siento que si dejara de escribir nunca volvería a sentirme realmente yo misma y creo que todo el tiempo que no lo hice fue eso que me faltó, que no sabía que no era una cosa o una persona, sino esa desconexión con mi lado creativo que tal vez por eso creo que tengo una infancia tan bonita. Claro. Y si hablamos justamente de legado y de cómo te envisionas, ¿cuál crees que sería el legado, por ejemplo, no sé, 5, 10, 15 años, tus hijos, tus nietos? ¿Cuál es el legado que quisieras dejarle a las personas en general sobre este proceso creativo tan bonito que estás viviendo? Bueno, el legado lo voy a hacer aquí y ahora. Yo siento que el lado creativo no se valora lo suficiente. Me acuerdo que a mí siempre me gustó escribir en secundaria, pero jamás lo consideré un trabajo porque la sociedad no lo toma como un trabajo. Al igual que a los comediantes, entre otras cosas, como que no nos venden la idea de que podemos vivir de eso. Pero al final es un trabajo que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo y debería valorarse exactamente igual que, por ejemplo, cuando vamos al Teatro Nacional. Porque al final, lo quieran ver o no, sí soy artista. Si toco corazones, si llego a personas, si estoy creando algo que antes no existía. Entonces creo que hay que empezar a valorar a personas que crean cosas con el alma, con su corazón, el tiempo que le dedican y empezarlo a ver como lo que es una profesión que definitivamente debería poder monetizarse y vivir de eso. Porque cambia vidas. Igual que ir a terapia, al fisioterapeuta, al ortopeda, al nutricionista y al lugar que quieras. Y creo que, por ejemplo, yo lo veo cuando ves tus redes sociales con muchos mensajes de apoyo, que era lo que nos decías ahorita. Con muchos mensajes, comparten tus escritos y dicen, me siento identificado con... Y creo que ya está dejando ese legado. Y me parece muy, muy bonito. Y ahora yo te preguntaría, si tu vida la pudieras resumir como en un escrito, ¿qué nombre le pondrías? O sea, un escrito corto, ¿qué nombre le pondrías? Chuzo. O sea, no le pondría chuzo, le pudiese poner chuzo. Pero... Bueno, cuando yo empecé lo de Substack, yo no me atrevía a ponerme mi nombre. Yo creo que hasta la semana pasada fue que puse mi foto, porque no estaba segura de qué tan cómoda me iba a sentir poniendo mi cara detrás de algo que escribo, o incluso mi nombre. Porque al final ahí lo puede leer cualquier persona, me siga en Instagram o no me siga en Instagram. Y yo le puse antes del punto final, porque literal el primer libro que yo saque quiero que sea la recopilación de todo lo que he escrito a lo largo de mi vida, o por lo menos hasta ese entonces. Entonces yo creo que todo lo que yo haga antes de mi punto final, que por así decirlo sería mi muerte o cuando deje de respirar o como tú lo quieras hacer, creo que antes del punto final. Wow. Que es como que todo lo que pase mientras yo esté aquí. Wow, qué deep. Ya para terminar,
Quiero agradecerte primero por haber aceptado esta oportunidad, por haber aceptado el espacio. Para nosotros es muy, muy importante. Pero no todo es negocios y no todo es específicamente la parte profesional. Así que cuéntanos, y una pregunta que para nosotros es crucial. Algo que quieras compartir, ya no Isa la escritora, sino Marisabel la persona. Algo que la gente no sepa o que probablemente mucha gente que te sigue y que te lee no sepa de ti, pero que es importante y que sería interesante conocer. Algo divertido, cuéntanos algo de ti, algo de Marisabel. Algo divertido. En realidad parezco súper seria, pero yo soy una caricatura. Sinceramente, soy la persona que menos en serio se toma las cosas. Pero no dejo que todo el mundo pues vea eso y me conozca. Al igual que las redes sociales, las personas que parecen perfectas no son perfectas y también tienen una vida muy difícil igual que la tuya. Y creo que eso lo dice uno de mis escritos, la vida no es lo que las redes sociales te están vendiendo, que es el de salud mental. Y yo creo que tenemos que tener presente no solamente eso, sino que sabemos de la gente lo que la gente nos deja ver. Saben de lo que he escrito lo que yo les comparto. Y así funciona exactamente con todo. Marisabel no deja de cada momento No hacerlo voy a súper desaprovechar deep ningún y me momento. encanta. Me encanta y me fascina. Marisabel, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. La verdad es que me parece muy, muy bonito. ¿Algún lugar donde podamos ir a ver tus escritos, que la gente pueda vernos y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Puedo verlos en este lugar? Sí, pueden seguirme en Instagram como María Isabel Sánchez, sencillito. Ahí va a estar el link en mi perfil a mi Substack. Pueden abrir cualquier escrito y en la parte final va a estar la opción de suscribirse y cada vez que yo publique les va a llegar un correo. Bueno, gente, ya lo saben, pueden seguirla. Muchísimas gracias a todos por estar viendo otro episodio más del Círculo de Emprendedores. Y ya saben, si tienen una idea que quieran promover o quieran un emprendimiento que quieran que nosotros hablemos de, nos pueden escribir al DM, nos pueden escribir en los comentarios. Y si conocen a alguien también, pues nos pueden avisar con muchísimo gusto. De nuevo, este es el Círculo de Emprendedores y nos vemos en el siguiente episodio.